Enseñar a leer y escribir no es un problema que preocupe en estos momentos al gobierno de mi país. Esto dijo Moisés Sáenz, subsecretario de Educación en los años 20, a Antonio Méndez Bravo, enviado a México por el gobierno chileno para estudiar el incipiente pero vigoroso sistema educativo de México, y añadió: Tenemos una realidad social tan desastrosa en nuestras clases indígenas y mestizas que la mera alfabetización resulta inútil, casi peligrosa. 6 millones de indios y 4 millones de mestizos necesitan ser incorporados a la civilización por medio de una cultura relativa pero integral. Una cultura que les forme una conciencia más elevada de la vida y los acerque a las clases privilegiadas. El subsecretario no exageraba. Una revolución puede acabar en un cambio de gobierno y de proyecto político, pero no mejora por sí sola las condiciones de vida de la población. En ese año ingresé a la escuela porque había sido pastor, cuidaba animales. En eso me ganaba la vida para ayudarles a mis abuelos a comer. 1923. En 1922 ingresé a la escuela, al primer año. La señorita se llamaba Celerina Álvarez. Yo iba con ganas, porque quería salir de esa pobreza en que me encontraba. Si comía, si almorzaba no comía, y si comía no cenaba. A veces llegaba yo con mis labios resecos. Me decía la señorita: oye, tú, Frank, me decía Frank, oye Frank, ¿por qué traes tu boquita así ceniza? Y construimos una escuela ya de cal y cemento y piedra, de tecado y madera. La escuela se llama José María Morelos, con la aportación de la comunidad también. En esa escuela, que era para mí la gran cosa, porque ya que allí trabajé durante 7 años. Trabajé 7 años en el Moro, en la mañana de 9 a 12, en la tarde de 3 a 5 y en la noche desde las 8 hasta las 12 horas. Hasta las 0 horas. ¿En la noche con qué grupos trabajaba? En la noche trabajaba con adultos, siempre con adultos. Comprábamos velas, después nos organizamos para comprar ya unas lámparas de gasolina y ya había mayor visibilidad. Allí en ese muro, pues, le hacíamos de todo. Entré ganando un peso. Con ese peso trabajábamos en esa época y en otras posteriores, en la mañana de 9 a 12, de 3 a 5 y de 6 a 8 de la noche por el mismo peso. 33 centavos y medio por cada asistencia, ¿me entiendes? Entonces les dije yo, tenemos disposiciones porque ningún profesor de los que estaban, habían estado allí, había querido darles nocturna. Entonces yo les dije, todos los que no saben leer, hombres y mujeres, van a venir de 7 a 8 a clase. Por cuadernos no se mortifiquen porque yo les voy a dar un lápiz y un cuaderno. Yo compré un mil de cuadernos. ¿Cuánto me costó un 1000 en esa época? $1 peso. ¿Cuánto me costó un 1000 de lápices? $1 peso también. Llegaba uno y me ponía en la puerta un lápiz y un cuaderno. Aquí está una hojita para que le saquen. Ya los traía con punta. Aquí había un muy curioso que le sacaba, ya los vendía con punta. El mismo procedimiento que seguía con los niños, ese mismo procedimiento procedía con los ellos, les contaba el cuento del caballo. A los gobiernos post-revolucionarios les preocupaba sobremanera que el sector rural saliera de su miseria.
Había un proyecto específico fuerte para impulsar el campo. Uno de sus puntos más importantes era la educación integral de niños y adultos. La época de oro, llamada así, de la escuela rural mexicana está justificada, y está justificada porque fue llamada como institución a hacer el cambio radical de la vida del pueblo mexicano, que era la que arrastraba como un peón, como un esclavo en las haciendas. Entonces el maestro salió con la misión de enseñarle a leer, a escribir y a contar. Válidos esos términos para entonces. Además, había que enseñarlo a mejorar el sistema de producción agrícola, enseñarle a crear nuevos elementos para la vida, es decir, que tuviera aves, que tuviera puercos y que cambiara el sistema de cultivo en el campo, cambiara, por ejemplo, la yunta de bueyes por una yunta de acémilas o de caballos. No podíamos hablar de un sistema mecánico porque estábamos todavía muy lejos de eso. Pero sí, y además que se prescindiera del arado egipcio por el de vertedera, o sea, el arado de un ala que era el Oliver. Y pues que se fertilizara, que se procurara hacer la tierra lo más que se pudiera y lo mejor para mejorar la alimentación del pueblo mexicano, buscar la manera de que cambiara su indumentaria y además el maestro, lo fundamental que tenía que crear, que buscar, era ganarse la confianza del pueblo. En 1923 había en el campo muy pocos centros de enseñanza, a pesar del esfuerzo de los primeros gobiernos revolucionarios. Las casas del pueblo, destinadas a educar a la población, no eran suficientes para tantos niños y adultos analfabetas que vivían en pequeñas y apartadas rancherías. Por eso, en ese año de 1923, el entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, creó lo que se llaman las misiones culturales. Entonces me dieron la carta de recomendación para el señor cura de Arandas. Bueno, nos fuimos. En aquel tiempo no había, esto eran 29, no había más, ¿cómo le diré?, marca de automóviles que el Fordcito. Y el Ford no tenía vidrios, tenía hules en las ventanillas y un palito así que se movía y se subía el hule. Se volvía a mover, se bajaba. De manera que, pues era como muy desprotegido, ¿verdad? Y resulta que íbamos en el Fordcito, mis compañeros que éramos, entonces todavía éramos 5, ¿verdad? Y entonces, iban 2 adelante y 2 atrás y yo en medio, de manera que íbamos caminando y cuando llegamos cerca de Arandas, a los alrededores, nos empiezan a pedrear. Nos recibieron a punta de pedradas. Una piedra entró al coche y entonces mis compañeros luego subieron o bajaron el hule y me cogieron a mí y me pusieron abajo en el piso del coche y ellos se pusieron así sobre mí. Así es que entramos bajo una lluvia de pedradas. Entramos al pueblo, no crea que fueron 2 o 3, no, fueron un montón. Se conoce que había mucha gente afuera esperándonos para perdernos. ¿Por qué creían que era una misión religiosa?
llegamos y al único hotel que había, ¿verdad? Y el dueño del hotel, muy enojado, nos dijo, les tiene preparado un banquete, así es que váyanse. Y me dijo a mí el jefe de la misión, mire Julita, usted no va, usted se queda aquí en el hotel, porque por el recibimiento que nos han hecho, nos van a dar arsénico en la comida. La tierra como fuente suprema de bienestar económico y moral fue el lema de las primeras misiones culturales. El misionero cultural tuvo en un principio el encargo de fundar escuelas rurales en las localidades que carecieran de ellas. Al llegar a una comunidad, reunía a sus habitantes para proponerles la fundación de una escuela. El trabajo del maestro rural no se reducía al aula escolar. Su escuela era el pueblo entero, la humilde casa del campesino y las tierras de labranza. El maestro tenía que apoyar a la comunidad en sus múltiples problemas. Su misión, multiplicada cientos de veces en cada ejido, en cada ranchería y cada pueblo, serviría para transformar las condiciones de vida del campesino, menguar las diferencias sociales y económicas, redistribuir la riqueza y que México se integrara así en el mundo contemporáneo. De allí de Arteaga me fui a trabajar a Villa Unión, una escuela rural, mixta, pagada por la empresa. En 1934 pasó a la Federación. En ese mismo momento la vida cambió totalmente para la escuela rural mexicana, porque el inspector estaba impregnado totalmente de las aspiraciones que tenía don Rafael Ramírez. El hecho de que los maestros estuvieran en contacto directo con la comunidad. Entonces nosotros trabajamos allí intensamente, teníamos taller de costura y bordado. Si ustedes quieren conocer, yo los mando para que vean todas las muestras de bordado que hicimos en la escuela primaria, con los de primaria y con la comunidad. Teníamos taller de hacer dulces, con el cual compramos con los primeros resultados del dinero bancos, porque los mesabancos medían 2,5 metros de grandes por 10 centímetros de grueso y no los podíamos mover. Entonces compramos las primeras mesas con el resultado de los dulces, de la jardinería, que teníamos una huertecita, y teníamos un gallinero que tenían 25, 30 gallinas, y teníamos con qué solventar los gastos. Compramos reloj, hicimos muchas cosas, y sobre todo lo más importante fue que modificamos a la sociedad, porque era una sociedad renuente 100%, y con la escuela rural